Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a trabajar un poco el contexto de producción del deseo homosexual de Will Hockenheim y poner algunos lineamientos o mejor dicho, unos diálogos, evidenciar, mejor dicho, un diálogo con la filosofía de Paul Preciado, ¿no? Que es la intención de este seminario es hacer una introducción crítica a Preciado, pero a su vez también partir de cuáles son los fundamentos. Las clases pasadas hablamos que los grandes fundamentos teóricos de Preciado habían sido Deleuze, Guattari y por tanto Foucault, y en este caso hay otras influencias menores, como es la de Guy Hockenheim, y por otro lado Monique Wittig, que fue la que trabajamos en el video anterior. Tenemos que decir que Guy Hockenheim pertenece o proviene, mejor dicho, de la extrema izquierda francesa, principalmente la organización trotskista de la Unión de Juventudes Comunistas. Eh, a su vez pasa por otras organizaciones hasta que se hace eco de una experiencia de militancia micropolítica en la cual participaba Foucault y además también participó Deleuze y Guattari, que publicó en el año 1973 una revista llamada Recherche a partir de un título que la traducción al español es 3.000 millones de perversos, perdón, lo cual le valió la persecución a Guattari como director de la revista. Sí, la policía allanó su casa y allanó también la clínica Le Borde, donde Guattari, digamos, era médico psiquiatra. Eh, Todo esto, digamos, en algún sentido expresa también el calor post-68, es decir, una serie de ideas que iban contra el orden establecido y a su vez lo que después vamos a seguir viendo y una de las tesis del transcurso de este seminario, en el que se va a desarrollar en el transcurso de este seminario, tiene que ver cómo esto a su vez también fue una especie de potencia libidinal que permitió a su vez la expresión y expansión del neoliberalismo como una racionalidad de gobierno basada en la incertidumbre y en la producción de la libertad. Will Hockenheim produce El deseo homosexual, o mejor dicho, lo publica en el año 72, en el mismo año de publicación del Antiedipo. Si uno lee los principales temas de este texto, vemos un diálogo directo con Deleuze y Guattari, principalmente con conceptos como desterritorialización, descodificación, territorialización, codificación, líneas de fuga, nomadismo, etc., ¿no? Es decir, que podemos inscribir a la filosofía de Will Hockenheim como una continuidad teórica del Antiedipo, pero pensada desde una realidad ontológica propiamente homosexual, ¿no? Es decir, va a reconocer que el homosexual no es un revolucionario en sí, sino principalmente es revolucionario en cuanto expresa una ruptura de los flujos tradicionales de la institucionalización de la política a partir de la intervención de una serie de políticas del deseo. En este sentido, vemos que en este diálogo con el Antiedipo podemos pensarlo como la expresión, digamos, de una dialéctica entre las catexis libidinales conscientes y las catexis libidinales inconscientes. Las catexis libidinales conscientes, esto lo deja expreso Guattari y Deleuze en el Antiedipo, son aquellas que pueden ser revolucionarias y progresistas, es decir, poner un ejemplo, el estalinismo, la prédica la prédica política mediante consignas, intervenciones, demandas, exigencias, claramente podemos ubicarla en el campo progresista y revolucionario. Ahora, eso no quita que en el campo, o mejor dicho, en las catexis libidinales inconscientes, tengan una forma de expresión fascista, ¿no? Que es esta la lectura que hace Foucault del Antiedipo, ¿no? Cuando él hace el prólogo a la edición norteamericana, años posterior a la publicación en francés, obviamente. Foucault va a decir que allí en el texto de Deleuze y Guattari se puede leer un arte de vida no fascista, ¿sí? Cómo poder llevar una vida cotidiana sin caer en estas catexis libidinales fascistas. Por lo tanto, Will Hockenheim hace eco de esto, a su vez también que la experiencia política en las organizaciones trotskistas y comunistas le hizo comprender la naturaleza de estas organizaciones en relación al trabajo político con la alteridad. Es decir, cuando rompen la heteronormatividad, alguna presencia, digamos, de algún militante, etc., siempre hay el rechazo y asimilación hacia la norma. En un caso, por ejemplo, en el Río de la Plata, vemos
la figura de Néstor Perlonge, un poeta bastante reconocido, principalmente por uno de los poemas que lo describe en su proceso de exilio en el año 77, si no me equivoco, que es Cadáveres, donde Perlonge había sido parte de organizaciones trotskistas de política obrera y es expulsado por su homosexualidad, ¿no? Por lo que decían, por visibilizar su homosexualidad, ¿no? En este sentido, bueno, una cosa pasa a su vez de la visibilidad, es decir, cuando la organización se hace eco y se hace presente, ¿no? Como por ejemplo el movimiento con el cual intervenía en las discusiones con Foucault, con Deleuze y Guattari, que era el FAR de los años 70. Es así donde podemos ver una visibilización de la micropolítica del deseo, mientras que puede, como le sucedió muchas veces, y esto lo deja marcado, preciado, su participación en organizaciones como por ejemplo organizaciones comunistas, donde la visibilidad era imposible de sostenerla, ¿no? Por esta catexis libial inconsciente fascista por parte de estas organizaciones. Yo creo que hay que dejar también, o poner fascismo entre comillas, digamos, porque tenemos que comprender que no es la concepción tradicional que puede tener la ciencia política de lo que es el fascismo, ¿no? Sino el fascismo es más bien como esta presión contra la expresión de la alteridad, como una especie de abroquelamiento y estratificación del deseo, ¿no? Una especie de territorialización normativa del deseo en un sentido deleuziano, que es contra lo que luchó en este caso Guy Hockenheim, ¿no? Por ejemplo, el texto que vamos a ver tiene que ver con el combate homosexual y cómo él va a pensar la relación entre el deseo y la revolución. Es decir, siempre la revolución ha sido un enemigo para él del deseo, porque el deseo no puede ser pensado en niveles macropolíticos, es decir, o en niveles molar, sino más bien que pertenece al orden molecular. Y nunca puede responder a una forma de concepción de la política como una mera expresión de cierta institucionalización, ¿no? Entonces, en este caso, siguiendo también los lineamientos que Preciado puso en discusión en la clase pasada, es decir, cuando le criticaba a Wittig el hecho de que la lesbiandad pueda ser comprendida como una fuera radical, una fuera puro, en esta idea tenemos que pensar tanto el deseo homosexual como la lectura que hace Preciado, no solamente de este deseo homosexual, sino también de las concepciones de la filosóficas de Monique Wittig, como la idea de pensar una política del entre, ¿no? Tema que después será uno de los... y bueno, yo creo que esto también lo saca de Derrida, ¿no? Creo que en Derrida está esto, la noción del entre, estas nociones metafísicas, desde el punto de vista ya que Preciado fue parte, digamos, de la cátedra o de las enseñanzas de Derrida, ¿sí? Fue investigadora, trabajó con Derrida. Entonces, hay toda esta lectura del entre, ¿sí? El entre como esta idea de lo infundamentado, es decir, pero lo infundamentado, pero a su vez que exacto. Esto es bastante interesante, como el entre, que en esto lee Preciado lo queer, no es ni parte de la norma de la heterosexualidad, pero tampoco es parte de la homosexualidad, porque la homosexualidad es una ficción política producida por la misma norma. Entonces, yo creo que hasta acá podemos finalizar con esta primera clase. Les recomiendo que cualquier duda o consulta la expresen en el foro. He visto que algunos compañeros y compañeras han expresado en los foros de consulta. Esto es bastante necesario a la hora de abordar textos que no son de lectura fácil. Y este video intento hacer un puntapié para más o menos explicar el contexto, algunos lineamientos generales con los cuales abordar el texto. Y a su vez también como un abreboca para la posterior profundización. Bueno, los dejo y espero que tengan una muy buena lectura. Saludos.